Vimos la semana pasada que el viaje que nos lleva a ser líderes como Jesucristo empieza en el corazón de las personas, o sea, empieza con la determinación, con el conocimiento y la convicción de que le servimos a Dios, de que servimos al propósito de Dios, de que todo lo que hacemos es para su propósito, y entonces nuestro corazón va a estar en la dirección adecuada y nos va a empujar en esa dirección. Pero de ahí ese viaje nos tiene que llevar forzosamente a la cabeza. Dice, la cabeza del líder es la perspectiva que tiene el líder de su función como líder. A ver si me explico. Miren, todos los líderes tienen un punto de vista, una perspectiva, una idea de cuál es su función como líder. Esa función, esa idea que tienen de lo que significa ser líder, va a determinar la manera en que se relacionan con la gente a la que quieren dirigir. O sea, la forma misma de relacionarse depende de tu idea, de tu percepción de lo que significa ser un líder. La semana pasada aprendimos que la enseñanza de Jesucristo es que tenemos que ser líderes siervos. Para muchas personas eso es una contradicción en término, ¿no? Líder, siervo, como que dicen, a ver, no, yo no entiendo, o dirijo o sirvo, ¿cómo puedo hacer las cosas, las dos cosas al mismo tiempo? Para otras personas, ser líder, siervo significa estar tratando de agradar a todo el mundo todo el tiempo, ¿no? Un concurso de popularidad en donde nada más estoy viendo a ver qué quieren para darlos. Si ustedes ven la vida de Jesucristo, se van a dar cuenta que para empezar no había ninguna contradicción en su vida. Él sentaba claramente la dirección, o sea, dirigía, pero aparte servía mientras dirigía. Y no estaba tratando de agradar a todo el mundo, ¿no? Vean su vida, al revés, ¿no? Él al único que quería agradar era a su Padre, siempre. Entonces, el término en realidad no es contradictorio, pero yo sé que porque va en contra de todo lo que aprendemos en nuestra sociedad acerca del liderazgo, puede ser una cosa muy confusa que nos puede llevar a muchos problemas. Entonces, la solución a eso es entender completamente cuál es la función real de un líder, y eso es a lo que le llamamos la cabeza del liderazgo. Entonces, vamos a orar y vamos a estudiar la cabeza del líder como Jesús Padre. Señor, estamos totalmente en tus manos, venimos a declararte nuestro amor y nuestra dependencia en ti. Te pedimos, Señor, que en este momento crucifiques nuestro ego a la cruz de Cristo, Padre, porque es lo que nos va a detener de ver las cosas como tú las ves. Ayúdanos a verlas desde tu punto de vista y verte nada más a ti, Señor, y no a nosotros, porque en el momento en que ponemos la vista en nosotros, Padre, ese es el momento en que empezamos a hacer un liderazgo centrado en nosotros y no en ti. Dirige nuestro corazón, invádelo con tu espíritu y ayúdanos a entender exactamente cómo ves tú estas cosas para que eso tenga un efecto transformador en nuestro corazón. Te lo pido, Señor, en el nombre hermoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, miren, el término líder siervo puede ser contradictorio porque la gente no entiende muy bien que en el rol de líder una persona tiene dos papeles que cumplir. Así como en el teatro, que tienen dos papeles, a veces los mismos actores. Bueno, el líder tiene dos papeles. Uno es un papel visionario y el otro es un papel implementario. O sea, una parte es la visión y otra parte es la implementación de esa visión. Durante muchos años, yo estudié liderazgo muchos años y me lo enseñaron de forma equivocada, y de hecho lo enseñé yo de forma equivocada, porque lo que nos enseñaban era que una cosa es la dirección y otra cosa es la administración. Y lo veíamos como dos cosas separadas, y de hecho la administración pasaba a ser como un trabajo de segundo nivel por abajo de la dirección. Pero el ejemplo de Jesucristo es que liderazgo visionario y la implementación de la visión, o sea, la administración que nos lleva a cumplir la visión, son dos lados de la misma moneda y que tenemos que entenderlos cómo funcionan en la misma persona. Pero son dos papeles diferentes. Entonces tenemos que verlos primero por separado para entender en dónde se unen, ¿ok? Entonces vamos a empezar por el principio. El papel visionario de un líder empieza con establecer una visión. El número 1 romano en su programa dice estableciendo la visión. Miren, liderazgo tiene que ver con ir a algún lado, ¿no? O sea, liderazgo por definición significa la habilidad de lograr que una persona me siga de un punto a otro, lo cual significa que estamos yendo a algún lugar, ¿no? Tiene que tener un destino. Entonces, el liderazgo efectivo comienza con una visión clara de a dónde vamos.
¿verdad? Comienza con un objetivo específico, un lugar específico que tenemos que pintar en la cabeza de la gente para que sepan a dónde vamos. Ya sea que sea en tu vida personal, ya sea que sea tu familia, ya sea que sea un grupo de trabajo, una organización entera. Fíjate, si tú no sabes a dónde vas y la gente no sabe a dónde le estás tratando de llevar, ni te van a poder ayudar ni les va a motivar mucho el viaje. Necesitan saber a dónde van. Entonces, parte importante del papel visionario es establecer una visión clara que la gente entienda. Miren, ¿saben qué es la visión? Es como la foto en la caja de un rompecabezas. Imagínate que alguien te regalara a ti un rompecabezas de 10,000 piezas en una bolsa de la Comercial Mexicana y te dijera, ahí lo armas. ¿Se imaginan el trabajo que les tomaría armar un rompecabezas de 10,000 piezas sin saber cómo se ve? Ahora imagínense tratar de hacerlo en equipo, dividir las piezas entre 5 personas, ¿verdad? Poner reglas de que no se compartan las piezas entre ellos, ponerles presión de tiempo y voy a despedir al que no termine su parte rápido. ¿Se imaginan? Eso es un equipo de trabajo tratando de llegar a un lugar que no conoce, o sea, no tener una visión clara. Si tú quieres comprometer a la gente, necesitas una visión que le ayude a la gente a saber 3 cosas, fíjense. Necesitas saber qué están tratando de lograr, necesitan saber cómo se ve cuando lleguen ahí y cuáles son las reglas del juego. De hecho, esos son los 3 conceptos, las 3 elementos necesarios en una visión, y es lo que vamos a ver para empezar. ¿Cuáles son los 3 elementos necesarios en una visión? El primero de ellos, como pueden ver en su programa, es el propósito. ¿Cuál es su propósito? ¿No? O sea, la primera parte de la visión es el propósito que tiene la persona, el equipo o la empresa. Jesucristo fue muy claro con sus discípulos cuando los llamó a seguirlo. Si ustedes se acuerdan, cuando llamó a Pedro y Andrés, les dijo estas palabras en Mateo 4:19, vengan, síganme y los haré pescadores de hombres. O sea, el propósito de Cristo en el trabajo que los iba a mandar a hacer de ahí en adelante estaba clarísimo. Vamos a pescar hombres, ya no van a pescar peces, ahora vamos a pescar hombres. Fíjense, la forma más fácil de identificar el propósito es contestar estas 2 preguntas. ¿En qué negocio está? ¿Cuál es su razón de existir? ¿No? ¿En qué negocio estás metido? ¿Cuál es tu negocio? ¿Cuál es la razón de existir de la persona, de la familia, de la iglesia, de la organización? O sea, ¿en qué negocio estás? Y miren, una parte importante de entender el propósito es que el propósito tiene que inspirar a la gente. O sea, tiene que ser algo que cuando lo escuchas dices, yo quiero ser parte de eso. Uno de los errores más grandes que he notado en muchas empresas con las que trabajé tratando de identificar un propósito era que su propósito estaba relacionado con el día a día. El propósito relacionado simplemente con el día a día no inspira ni motiva a nadie. Yo me acuerdo de mi hijo Alex, cuando lo estaba yo tratando de animar a que fuera a la escuela, yo no entendía cuál era su bloqueo, por qué no le echaba ganas de estudiar. Y un día me dijo, o sea, ¿tú quieres que estudie otros 8 años para luego salir y empezar a trabajar como esclavo durante el resto de mi vida? O sea, él veía su vida en términos de despertarse, trabajar, comer, trabajar, cenar y dormir. Si ese es el propósito que tienes para tu vida, ¿te inspira? ¿Te motiva de alguna manera? O sea, tu propósito tiene que ser un propósito elevado, más grande que tú, más grande que la gente a tu alrededor, más grande que el equipo mismo, para que la gente quiera ir y entienda lo que estás tratando de lograr. Fíjense, una de las empresas que el mundo estudia para entender liderazgo, visión, valores, etcétera, es la empresa de Disney. No sé si sabían esto, pero Disney es una de las empresas más efectivas que hay en el mundo, y hay casos de estudio que se estudian en las universidades de liderazgo del mundo de cómo hacen las cosas Disney. ¿Saben cuál es el propósito de Disney? Ellos dicen, nosotros estamos en el negocio de la alegría. Nuestro negocio es la alegría de la gente. Eso le aclara perfectamente a todas las personas que trabajan ahí cuál es su labor. Imagínense que Disney dijera, estamos en el negocio de mantener parques de diversiones buenos. ¿Eso a quién le inspira? ¿A quién motiva? Estamos en el negocio de los shows, pues a lo mejor motiva al que está en el show, pero ¿y toda la demás gente? En cambio dicen, estamos en el negocio de la alegría, ¿no? Entonces eso le aclara a la gente lo que están tratando de hacer, que pase en la vida de todas las personas que entran a ese parque. Entonces tiene que expresar un propósito más elevado que la gente misma y que les dé dirección, porque miren, una cosa que nos tiene que dar clara es, si no hay una dirección,
el liderazgo es irrelevante. O sea, si no hay un lugar a donde estás tratando de llevar a la gente y la gente lo tiene claro, no importa qué tanta influencia tengas sobre esa gente, no va a servir de nada. ¿Saben cuál es el mejor ejemplo de eso? ¿Se acuerdan de la película original de Alicia en el País de las Maravillas? La de caricaturas. Va caminando Alicia por un camino que de pronto se divide en dos y se le aparece el gato ese de la sonrisa y entonces le dice a Alicia, ¿me puedes ayudar a escoger el camino? ¿Qué camino tomo? Y el gato le dice, ¿a dónde vas? Dice, no sé. Dice, pues el que sea. Si no sabes a dónde vas, ¿qué importa qué camino tomes? O sea, el propósito le dice a la gente en qué negocio estamos y para qué existimos y por qué vamos para allá. Entonces necesitamos un propósito claro. La segunda parte de la visión es su cuadro del futuro. ¿Cuál es el cuadro del futuro? Miren, para entender el cuadro del futuro tenemos que responder a la pregunta, ¿cómo se verán las cosas si todo sale de acuerdo al plan? O sea, si yo vivo para mi propósito, si me entrego al negocio en el que creo que estoy metido y trabajo para eso, ¿cómo se van a ver las cosas? O sea, Jesucristo, antes de irse, trató de pintarles una imagen de lo que significa éxito para la iglesia. Acuérdense que Él cuando se fue, les dejó encargado el trabajo en la tierra, en el mundo. Y les dijo a los discípulos, vayan y hagan estas cosas, ¿no? Y si se acuerdan, les dijo estas palabras en Mateo 28, 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y les dijo que los bautizaran y que les enseñaran a obedecer. Pero fíjense cómo esa es una imagen, les está diciendo, si ustedes viven de acuerdo al plan que es pescar hombres, es el propósito, y viven para eso, la visión de éxito a futuro es un día en este mundo se va a estar predicando el Evangelio de Cristo en todas las naciones y se van a estar haciendo discípulos para Cristo en todas las naciones. Esa es la visión de éxito. Un momento, ¿verdad? Un lugar en el futuro y aparte sin final, en donde se va a estar predicando todo el tiempo el Evangelio, haciendo discípulos en todo momento, en todas las naciones. Nosotros necesitamos tener una visión del futuro en donde entendamos hacia dónde vamos y nos inspire para ir para allá también. Pero miren, aunque no me voy a meter mucho con el concepto de metas en esta serie, porque es una serie por sí misma, es muy importante entender la diferencia entre una meta y una visión, porque otro error clásico que comete la gente es identificar una meta grande y confundirla con la visión, pensar que esa es su visión de éxito, que ese es su cuadro de éxito. La diferencia es esta, fíjense, una meta es un punto específico en el camino que cuando se alcanza se convierte en historia y se reemplaza con un nuevo punto. O sea, una meta, ¿verdad? Normalmente ponemos metas a mediano, a largo plazo, a corto plazo, que nos ayudan a ir tomando dirección con esas metas, pero son puntos específicos que el día que llego ahí, ya lo alcancé, ya terminé, se convierte en parte de la historia y ahora identifico uno que sigue. Eso es una meta. Una visión es una mirada continua y progresiva hacia el futuro que conmueve los corazones y mentes de las personas que saben que nunca verán su terminación o su límite. Nunca vamos a ver la terminación o el límite de hacer discípulos de todas las naciones. O sea, es una visión hacia el futuro que es continua y progresiva. Y miren, para darles un ejemplo clarito de la diferencia entre esas dos cosas, hay algo que pasó en los Estados Unidos en la década de los 60 que nos enseña la diferencia de forma clara. El presidente John F. Kennedy, que fue el presidente que inició la década de los 60, tomó la presidencia en un momento en donde Estados Unidos estaba muy dividido. Y para tratar de unir al pueblo de los Estados Unidos, desafió a la gente a lograr un objetivo. Dijo, vamos a poner un hombre en la luna antes de 10 años. Vamos a ganar la carrera espacial contra Rusia, que era el enemigo, ¿verdad? Entonces vamos a poner a un hombre vivo en la luna y va a regresar vivo a la Tierra. Ese es nuestro objetivo en los siguientes 10 años. Y eso unió al pueblo para trabajar en un objetivo, una meta. En el momento que se cumplió eso, dijeron, ok, eso ya pasó, ¿qué sigue? En la misma década, el doctor Martin Luther King Jr. presentó su visión para los Estados Unidos en un discurso memorable que se ha estudiado a través de la historia en Washington en 1963, un discurso que tituló Yo tengo un sueño, en donde
presentó la visión de un país espiritualmente transformado, en donde personas de toda raza, de toda nacionalidad, de los dos sexos y de cualquier edad y de cualquier color pudieran sentarse, trabajar juntos de la mano y verse como iguales. Esa es una visión. Es una visión que 40 años después de su muerte sigue generando pasión, sigue generando dirección, sigue generando a equipos de trabajo tratando de alcanzar esa visión que no ha podido ser alcanzada. ¿Ven la diferencia? Una cosa es un objetivo, la otra cosa es una visión, es una vista de algo que no tiene límite, no tiene fin. Pero necesitamos tener una idea del cuadro de éxito que necesita tener la gente en la cabeza para que cuando haya situaciones difíciles, eso sea lo que nos mueva a seguir adelante. ¿Ok? Entonces, cuadro del futuro. Y número 3, sus valores. Necesitamos, parte de la visión son nuestros valores. Y miren, la verdad es que el concepto de valores es muy profundo. Podríamos tomar aquí media hora nada más para explicarlo. Les voy a decir lo que es y espero que quede claro con la pregunta a la que responde. Fíjense, para encontrar los valores tienes que responder esta pregunta: ¿cuáles son los principios no negociables que definirán nuestro carácter? ¿Cuáles son los principios de comportamiento que no son negociables? ¿Verdad? No hay manera de discutirlos, esto es lo que es, estas son las reglas del juego, ¿verdad? Y eso es lo que va a definir nuestro carácter, ya sea como persona, como iglesia, como empresa, como familia, tiene un carácter. Cada una de esas cosas tiene un carácter que está definido por las cosas que más valora, por eso se llama sus valores. Y cuando tú lo que más valoras son principios de comportamiento no negociables, esas cosas alinean el comportamiento de la persona o del equipo o de la familia o de la iglesia para ir en una sola dirección. Jesucristo declaró claramente cuáles eran los de él. Cuando le preguntaron cuáles eran los 2 mandamientos más importantes, los enumeró y los enumeró en orden. Dijo: amarás a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Y dijo: ese es el primero y el más importante. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de esos 2 depende todo, dijo. Toda la ley, todos los profetas, todo lo que se ha escrito en la historia de la Biblia tiene que ver con amar a Dios por encima de todo y después a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué les puso orden? ¿Por qué los declara claramente y aparte los pone en orden? Les voy a decir lo que va a suceder si ustedes no hacen eso en su vida y en la vida de los equipos que planean dirigir. Si tú no les explicas cuáles son los principios de comportamiento no negociables, la gente va a escoger los suyos y les va a dar el orden que ellos quieran. Los van a utilizar en el momento que los necesiten de acuerdo a lo que ellos piensan que es lo más importante. Y eso lo vemos en familias, en iglesias, en organizaciones todo el tiempo, incluso en individuos. Gente que nunca se ha sentado a decir: estos son mis principios y no los voy a romper nunca. Entonces, a veces son honestos, a veces no, ¿verdad? A veces son íntegros, a veces no, a veces son responsables, a veces no, a veces se vale decir mentiras, a veces no. O sea, no tienen una idea de cómo comportarse. Y eso es lo que pasa en el mundo, O sea, necesitamos trabajar en estas cosas. Y miren, yo he visto a montones de instituciones que se sientan a estudiar sus valores y los declaran y los ponen en un letrero, y para la empresa son totalmente irrelevantes. Les voy a decir por qué, por 2 razones. Una, porque los dirigentes no los viven. O sea, porque la gente que dirige dicta un valor y vive otro. Fíjense, todas las empresas tienen valores que no son negociables. ¿Saben cuáles son? Los que los directivos enseñan con el ejemplo. Esos son los que realmente la empresa vive. Esos son los que la familia realmente. Tú le dices a tus hijos: no digas mentiras, no hagas esto, no hagas lo otro. Luego, te habla tal, no estoy, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a vivir ellos? Los que ejemplifiques tú, ¿ok? Y en segundo lugar, porque no los reconocen. O sea, no hay consecuencias positivas o negativas para una persona que viva de acuerdo a ellos o que los rompa. O sea, si tú no pones consecuencias negativas para cuando la gente no vive de acuerdo a los valores, ¿por qué los van a seguir? ¿No? Entonces, las empresas, por ejemplo, dicen: nuestros valores son la honestidad, la integridad, ¿verdad? Pero lo que están machacando todo el día es ingresos, control de costos. Entonces, ¿cuáles son los valores reales? Ingresos, control de costos, ¿no? Los valores son los que la empresa reconoce y lo que los ejecutivos viven. En tu familia, lo que los padres de familia reconocen y viven. Y en tu vida, lo mismo. Si tú los vives, si tú los reconoces y aparte sabes que hay consecuencias positivas y negativas a lo que haces, vas a tener valores claros. Si no, no los vas a tener.
Cuando tienes estas tres cosas es cuando empieza a funcionar bien. Ahora, una pregunta clásica que la gente me hace con respecto a valores tiene que ver con el empleo. Me dicen, bueno, ¿y qué hago cuando mis valores personales entran en conflicto con los valores de mi empresa? Ahí está la pregunta, dice, cuando nuestros valores están en conflicto con la organización. Miren, como cristianos, solo hay tres cosas que puedes hacer, ¿ok? Letra A, renunciar a tus propios valores. La tentación más grande que tiene un cristiano cuando está en una empresa en donde le está yendo bien, donde el trabajo es sólido, donde hay ingresos, pero le están pidiendo que rompa sus principios, es renunciar a sus principios, y les voy a decir por qué. Este es un problema de lo que vimos la semana pasada. Es un problema del ego, en donde causa temores tóxicos. Tienes miedo a perder el trabajo, quedar en la ruina, tienes miedo a que te ridiculicen, tienes miedo a ser rechazado, tienes miedo a perder estatus y posición, ¿no? Y entonces renuncias a tus principios, renuncias a tus valores. Jesucristo habló de esto cuando dijo, no pueden servir a dos amos al mismo tiempo. Es imposible, ¿verdad? Vas a tener a uno contento y al otro no, vas a amar a uno y odiar al otro. Y dijo, fíjense claramente, no puedes amar a Dios y a las riquezas. Lo que estaba diciendo es, no puedes perseguir como objetivo final, como lo más importante en tu vida, a Dios y al mismo tiempo a las riquezas. Es imposible, no son compatibles. O vas a amar a Dios y a servirlo a Él, o vas a perseguir las riquezas de este mundo. Entonces, una opción es renunciar. Nada más acuérdate que también dijo Jesucristo, que de qué te sirve ganar el mundo entero si te destruyes a ti mismo y te pierdes a ti mismo. ¿Okay? La segunda opción es ser un agente de cambio, ¿no? O sea, que te veas tú como el que Dios te está poniendo en esa situación para traerle luz a la gente de ese lugar, para que haya una transformación en esa empresa. De hecho, eso es lo que Jesucristo nos dijo que era nuestra labor. ¿Se acuerdan? Dijo, ustedes son la sal de esta tierra, o sea, ustedes tienen que darle un sabor diferente a la sociedad, un sabor diferente a las empresas, un sabor diferente a la manera en que dirigimos a la gente, que tratamos a empleados, a clientes, la sal de la tierra. Pero también dijo, ¿y si la sal pierde su sabor? Ya no sirve para nada, es inútil, sirve para que la tiren y la pisoteen. ¿Saben qué es lo que está diciendo? Si tú empiezas a ver el ataque de valores contradictorios y cedes, después no puedes decir, pero por cierto, la Biblia dice esto. O sea, ya que cediste, ya que perdió el sabor la sal, ya no tienes autoridad moral para decirle a la gente, eres un pecador. Pues sí, tú también, cállate, ¿no? O sea, ya no sirves para nada, ¿ok? Pero, miren, aunque vamos a hablar mucho más de esto la semana que entra, nuestra responsabilidad como cristianos es ser sal en esta tierra. Y creo que mucha gente huye de intentarlo por falta de fe. ¿No? Se nos olvidan los ejemplos maravillosos como Daniel, ¿no? El profeta Daniel, que está cautivo, ¿no? por Nabucodonosor, y se convierte en un factor de transformación para toda la gente a su alrededor, aunque se juega la vida en ello por fe a Dios. Pero bueno, vamos a hablar más de esto la semana que entra. Pero la tercera opción que tienes es buscar un ambiente más compatible con tus valores. O sea, tienes una de tres, ¿verdad? O renuncias a tus valores, o te quedas a hacer luz, o te vas y buscas un lugar más compatible con tus valores. Y miren, yo sé que a lo mejor esto les va a sonar contradictorio con la anterior. Dices, pues no, que tenemos que ser luz. Sí, tienes que ser luz, pero también tienes que abrir los ojos, ¿verdad? Hay gente que se mete a lugares engañándose a sí mismo diciendo, pero voy a hacer luz, voy a entrar de mesero al Chili Willis, voy a transformar a toda la, ¿no? O sea, te va a ganar, ¿no? O sea, la Biblia también dice que no te engañes, que las malas compañías corrompen la moral de la gente. Yo he estado, miren, es difícil decirles, esto es lo que tienes que hacer y esto es lo que no tienes que hacer. Les voy a decir porque yo he estado en las dos situaciones. O sea, he estado en situaciones en donde hemos decidido quedarnos en una empresa, Dios nos ha dado el privilegio de poder ser luz, y hemos estado en lugares en donde yo sabía que no había ninguna posibilidad de tener influencia sobre la empresa, y lo que decidí fue salirme. Es caso por caso, lo tienes que analizar, pero esas son tus tres opciones, ¿eh? Entonces, vamos a hablar más de esto la semana que entra. Ok, bueno, una vez establecida la visión, o sea, ya que tienes propósito, cuadro de futuro, los valores claros, entonces la labor del líder visionario, todavía estamos en el papel visionario, es la elaboración de metas, que es de lo que hablamos hace un momento. Fíjense, las metas es lo que utilizamos para enfocar la energía de la gente.
¿no? Dice, enfocando la energía. Eso es lo que las metas hacen. Enfocan la energía de la gente. Como les dije, no me voy a meter mucho en esto, nada más les voy a decir dos cosas importantes acerca de ponerle metas a la gente. Si tú no le pones metas claras, objetivos claros a la gente a corto, mediano y largo plazo, para empezar, no los vas a poder evaluar objetivamente. Si yo te pongo un objetivo, ¿verdad? Si yo te pongo una meta, puedo evaluarte en cuanto a cómo vas con respecto a esa meta. Si no existe ningún objetivo para ti, te voy a evaluar de acuerdo a cómo me sienta yo ese día. Va a ser muy injusto si no hay una meta clara, específica, ¿verdad? Medible. Kennedy dijo, en menos de 10 años vamos a llevar a un hombre vivo y de regreso. O sea, una meta que sea lograble, medible, te ayuda a ti a saber cómo vas, a saber cómo manejar tu tiempo, porque dices, ¿qué actividades me acercan a esa meta? Lo que estoy haciendo me acerca o no me acerca, entonces sé cómo manejar mi tiempo. Entonces, en primer lugar, enfocas la energía de la gente y le das una objetividad a la evaluación. Y en segunda, fíjense, poner metas no significa simplemente decirle a la gente, esta es tu meta, ve. Poner metas significa entrenar, significa apoyar, significa con el ejemplo llevarlos, darle los recursos y apoyarlo en lo que necesite para llegar ahí. O sea, no es nada más mandar a la gente a la guerra, sino enseñarle, darle lo que necesite y estar ahí para apoyarlo, asegurándome de que llegue. Pero todo esto ya es parte del segundo papel del líder, que es el papel implementario. Entonces, antes de esto, quiero terminar el papel visionario para que entendamos cómo va a cambiar el rol del líder de repente. Fíjense, el papel visionario del líder, dice su siguiente espacio en blanco, es transmitir clara y constantemente visión y metas. El papel visionario del líder es, una vez que establece todo esto, necesita estar transmitiendo claramente la visión y las metas. En esta parte, miren, vamos a ver una gráfica que tenemos por ahí. ¿Me pasas la primera gráfica? A ver, no sé si la alcanzan a ver, pero miren, ustedes han visto cómo en las empresas ponen la pirámide de la organización siempre, de manera que el liderazgo está arriba, luego vienen el siguiente nivel, hasta que el personal de línea. En el papel visionario del líder, la pirámide se tiene que dar tal y como está. El poder siempre está en la parte de hasta arriba de la pirámide, sin importar quién esté ahí, el poder está arriba. Y de la manera en que funciona esto es, el que está arriba es el responsable de bajar información hacia abajo. Y los que están hasta abajo son responsables de ser receptivos a la información que viene de arriba. Entonces, en la parte visionaria del líder, el líder es responsable de estar bajando visión, valores, metas, estar todo el tiempo machacando las cosas hacia abajo, y el trabajo de la gente hasta abajo es recibir, asimilar estas cosas. El que tiene arriba tiene el poder de transmitirlo, el de abajo la posibilidad de asimilarlo. Pero entonces pasamos a la parte de la implementación. El número 2 romano dice, implementando la visión y las metas. Fíjense, en este momento el papel del líder va a cambiar. En este momento el primer cambio es este: el líder se convierte en servidor de la visión. Ahora el líder lo que va a hacer es servirle a la visión y se la pasa todo el tiempo mientras trabaja aclarándole a la gente la visión, explicándole cómo es que se ven las cosas. Miren, les puse ahí unos pasajes que luego los pueden leer porque no están en ningún lado, ni en el programa ni aquí. Mateo 13, 31, 33 y 44, 47 son pasajes en donde Jesucristo le está tratando de poner imágenes a la gente en la cabeza acerca de la visión. Le dice, por ejemplo, el reino de los cielos es como un grano de mostaza. Acuérdense que Él los está mandando a ser discípulos de todas las naciones. Entonces dice, el reino de los cielos es como un grano de mostaza, que aunque es la más pequeñita de todas, aunque va a empezar en una aldea perdida ahí en Asia Menor, dice, cuando empieza a dar fruto, va a convertirse en el árbol más grande del mundo, y entonces todos van a venir a guarecerse abajo de ese árbol. Les está poniendo una imagen de la visión, ¿no? Les dice, el reino de los cielos es como la levadura que una mujer puso en un montón de harina. Puso un poquito de levadura en mucha harina y poco a poco eso fue fermentando toda la masa. O sea, les estaba dando imágenes, estaba sirviendo a la visión para que la gente entendiera qué es lo que estaba tratando de decirles. ¿Okay? Tú como líder de tu persona, de tu familia, ya sea influencia 1-1 o de grupo, tienes que servirle a la visión.
Tienes que tener clara esa visión y servirle en todo momento a la visión. Fíjense, lo que les decía hace un rato es la cantidad de ejecutivos en empresas o padres de familia en familias o pastores en iglesias que se la pasan nada más machacando resultados prácticos en lugar de la visión de la iglesia, la visión de la familia, la visión de la empresa. Tienes que servirle a la visión, ¿ok? Número 2, el líder ahora se asegura de formar y motivar a la gente. Cuando pasa a su papel implementario, el trabajo del líder es estar todo el tiempo dándole formación a la gente, necesariamente con el ejemplo y luego motivándoles a que hagan lo mismo. Miren, el mejor ejemplo de eso nos lo dio Jesucristo cuando decidió lavarle los pies a sus discípulos. Miren, esa instancia, nosotros hoy escuchamos esas cosas y decimos, no, pues sí, no, sí, lo sirvió, les lavó los pies, pero no te cae el 20 de lo que significó en ese momento. Dice, lavarle los pies a otra persona era el trabajo reservado para los esclavos de más bajo nivel. Cuando llegaba una persona importante de visita a una casa de gente con dinero y con esclavos, tronaban los dedos, salía corriendo un esclavo con una bandeja y empezaba a lavarle los pies al invitado. Era una muestra de respeto, pero el que lo venía a hacer era el de más bajo nivel. Por eso cuando Jesucristo dice, les voy a lavar los pies, Pedro dice, ¿cómo crees? No inventes, déjame lavármelos, yo te los lavo a ti, ¿no? Y Jesucristo le dice, no, si no me vas a dejar participar en esto, entonces no vas a estar conmigo en esto. Y Pedro, que era un pasado de lanza, le dice, bueno, entonces báñame todo, ¿no? Y Jesús le dijo, no te pases, Pedro, no te pases, ¿no? Bueno, no con esas palabras, pero eso más o menos fue lo que le dijo, ¿no? Pero lo que quiero que vean son las palabras que les dice Jesucristo después de lavarles los pies. No tienen todo el pasaje en su programa, ya no me cabía nada, lo van a ver aquí en la pantalla. El que sí tienen es Juan 13:15, pero empieza en el 12 diciendo esto. Cuando terminó de lavarles los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Fíjense lo que está diciendo, les cae el 20, ¿se dan cuenta lo que acabo de hacer? O sea, ¿entienden lo que acaba de suceder enfrente de sus narices? Dice, ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. O sea, ustedes me dicen, tú eres el líder. Dice, y efectivamente, el líder aquí soy yo. Dice, pues si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Y termina diciendo, les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. O sea, los está mandando, dice, aquí yo soy el líder. ¿Y qué estoy haciendo? Sirviendo. En la capacidad de lo que está tratando de lograr él. Porque su trabajo es pescar hombres y enseñarles a servir y amar. Entonces, ya está clara la visión. Ahora fíjense cómo les voy a servir yo a ustedes. Miren, esta es una cosa que causa un montón de problemas en todos los niveles, en todos los grupos de trabajo del mundo. La gente piensa que un grupo efectivo es el que alcanza objetivos, punto. Un grupo efectivo es el que da la misma importancia a alcanzar objetivos que la importancia que le da a formar y motivar a la gente. La misma, no más o menos. Si no están en perfecto balance, vas a servir uno o vas a servir al otro. Fíjense cómo en la sociedad ha habido un péndulo. De repente la sociedad dice, todo por la gente, ay, los pobrecitos. Entonces todo por la gente, la motivación y la productividad se cae del piso. Y luego cuando ven eso dice, toda la productividad, unos látigos, no, para que produzcan. Y entonces sube la productividad y la gente se desanima. Si le das la misma importancia a la gente que produce que a los objetivos que producen, vas a ser un efectivísimo líder. Familia, trabajo, iglesia o en tu persona. ¿Ok? Entonces, motivar y formar a la gente. Y número 3, el líder escucha y le da poder a la gente para implementar la visión. Lo tercero que tiene que ser el líder en su parte implementaria es escuchar a la gente, ¿verdad? Darles poder para que puedan hacer lo que tienen que hacer para cumplir con la visión. ¿Ya apuntaron esas dos? Porque vamos a pasar a otra cosa. ¿Ya? Entonces dice, escuchar y poder. Pásenme la siguiente gráfica. Dice, aquí es en donde la pirámide se voltea de cabeza. Me da mucha risa cuando las empresas dicen, en esta empresa la pirámide siempre está de cabeza, entonces no va a funcionar. Porque primero tiene que estar al derecho para que el poder que está arriba del líder sirva para bajar la visión, bajar la idea del futuro, bajar los valores, bajar las metas. Necesita poder el líder para poder bajar esas cosas. Pero una vez que toca implementarlas, ahí es en donde se voltea. Porque fíjense ahora cómo está. ¿En dónde está el poder?
arriba, siempre, acuérdense, el poder siempre está en la parte de hasta arriba de la pirámide. Entonces, ahora lo que pasa es que el líder que está abajo se vuelve receptivo. Él es el que recibe la retroalimentación de lo que está pasando con la gente que está en la línea de batalla. ¿Verdad? Él puede hacer cambios, modificar cosas de acuerdo a lo que ellos necesitan y su trabajo. Entonces, ¿qué te doy? ¿Cómo te ayudo para que tengas el poder para cumplir la visión? La clientela, ¿verdad? La gente que se acerca al grupo va a entrar siempre por la línea de abajo. Pero si la línea de abajo está hasta arriba, esa línea tiene el poder para cumplir la visión. Esa línea en ese momento puede decidir cosas y simplemente baja información para que el líder tenga forma de retroalimentar. Entonces fíjense, cuando la gente hasta arriba tiene el poder, la gente se preocupa por cumplir la visión. Si la pirámide está al revés en el momento de implementar, la gente está hasta abajo. Entonces no tiene poder. No tiene poder, y cuando llega la gente a pedirles cosas, fíjense, eso es lo que pasa. ¿Han visto lugares en donde llegas y dices, oiga, es que yo quisiera que hicieran esto? Y la persona, ay, no sé, déjeme preguntarle a mi supervisor. ¿Qué están haciendo? Empezar a pasar a la persona hacia donde hay poder, hacia arriba. Yo no tengo poder de decisión, pregúntele al de arriba. Y el de arriba, no, pues pregúntele a mi jefe, que es el gerente. No, pregúntele al director, pregúntele al dueño. El dueño, pues voy a orar, le voy a preguntar a Dios a ver qué opinan. O sea, ya nos vamos hasta arriba porque el poder está arriba en la pirámide. Entonces fíjense, cuando la gente está abajo sin poder, lo que le preocupa es cumplir las reglas. No la visión, las reglas. Cuando la gente está arriba con poder, cumple la visión. Cuando está abajo, cumple reglas. ¿Les suena familiar? La gente que nada más quiere cumplir las reglas. ¿Se acuerdan quién hacía eso todo el tiempo? Los fariseos, que nada más se preocupaban por cumplir reglas. Que cuando Jesucristo, fíjense, cuando sana en el Sabbat, oigan estas palabras del jefe de la sinagoga, Jesucristo sanando en el Sabbat. Indignado porque Jesús había sanado en sábado, el jefe de la sinagoga intervino dirigiéndose a la gente. Hay 6 días en que se puede trabajar, así que vengan esos días para ser sanados y no el sábado. ¿Qué les está diciendo? Enférmense en martes, ¿no? O sea, el sábado no se acepta gente en el hospital, ¿no? Aquí vengan nada más entre semana. Cuando la gente no tiene poder, se preocupa por las reglas. Cuando tiene poder, se preocupa por la gente. En el rol implementario del líder, el poder tiene que estar en la gente y no en el líder. Ahora, más importante para nosotros, punto número 3, más allá de las organizaciones formales. Vamos a olvidarnos por un momento de empresas y negocios y vamos a irnos a las cosas que nos atañen a todos absolutamente, que son cosas que no son organizaciones formales. Miren, lo que vimos la semana pasada es esto. El orden en el liderazgo, en las fases del liderazgo que tenemos que atravesar para convertirnos en líderes como Jesucristo es importantísimo. Si tú no empiezas a ser un líder primero con tu persona, no vas a poder pasar después a tu familia y después a tu ministerio y ser que tu trabajo mismo se convierta en un ministerio. No lo vas a poder hacer. La tentación más grande que sufre la gente cuando oye esta información es oír todo esto y decir, sí es cierto, ya sé, voy a saltar al liderazgo de grupo. Ya puedo ser un líder. Si tú no empiezas contigo, tu corazón no va a estar en el lugar adecuado, vas a manipular con esta información como si fuera una estrategia. Si no inviertes tiempo en ti primero, vas a empezar a transmitirle a tu familia las cosas equivocadas. Y tu familia, tus hijos van a crecer para salir al mundo a vivir al revés. Esa es la razón por la que la sociedad está como está, Vivimos en una generación de gente que espera resultados maravillosos sin invertirle tiempo a su corazón para seguir las cosas correctas. Nos da miedo. Pensamos que el mundo tiene razón. Vivimos con una distorsión de la verdad. Si tú no empiezas por transformar tu corazón permitiéndole a Cristo llenarlo completamente y darte la dirección correcta, lo que le vas a enseñar a tus hijos es lo opuesto. Porque no importa qué digas, tus valores es lo que más te importa. Y si más te importa el dinero y la imagen, eso les vas a transmitir. Necesitas empezar contigo, después trabajar con tu familia, sentarte con tus hijos, pasar el tiempo, hablarles de la importancia de estos conceptos desde chiquitos, mientras más chiquitos mejor. Y aunque ya estén grandes, hay gente que se frustra, me dice, es que mis hijos ya están grandes y yo fui mal por el camino. Sí, pero si tú empiezas a sufrir esa transformación gracias al Espíritu Santo, tus hijos lo ven.
Y yo se los puedo decir por experiencia propia, porque algunos de nuestros hijos que ya estaban grandes fueron testigos de la transformación y han sido transformados por eso que están viendo, que es un esfuerzo y una batalla para nosotros. Con los más grandes la regamos y cuando ya se salieron, no saben el sufrimiento, es decir, ¿cómo no tuve más tiempo para influenciarlos? Pero tienes tiempo aún. Tiene que empezar contigo. Entonces, nada más acuérdense de estas cosas, fíjense. Número 1, el liderazgo personal es el sentido del viaje, no el destino. Nosotros necesitamos tener un liderazgo personal, una declaración de nuestra visión, de nuestra persona, que acuérdense que está sentado, si tú eres cristiano, Jesucristo ya dictó de qué se trata, es amar a Dios por encima de todas las cosas y amarnos los unos a los otros, pero es importante que tú tengas una visión de cómo se aplica eso a ti, cómo amas tú a Dios por encima de todo lo demás y a la gente como a ti mismo, con las cosas que Dios te dio, con los recursos que Él te dio, con la forma en que te hizo, ¿cómo lo haces? Escríbelo en un papelito que te ayude a tener una dirección personal en tu vida. Después de tener liderazgo personal, puedes pasar al liderazgo interpersonal, que como pueden ver ahí es ayudar a la gente a pasar el examen final. Déjenme explicarles qué significa eso porque me imagino que no queda muy clarito. Miren, el autor de este libro, Ken Blanchard, platica que él cuando era maestro catedrático en la universidad, tenía serios problemas con el comité directivo de la universidad, porque ¿saben cómo empezaba él cada año de curso? Le decía a los alumnos, les voy a dar hoy, el primer día de clases, las preguntas del examen final. Les daba las preguntas y luego se pasaba todo el año enseñándoles cómo contestarlas. Entonces, hubo varias investigaciones de comités de la universidad que lo llamaban para investigar si lo que estaba haciendo no era trampa con los alumnos, porque tenía un rango de gente que pasaba con muy buenas calificaciones y decían, no, pues les estás dando el examen. Y entonces lo que él decía es, ¿de qué le sirve a la gente que yo le dé así de conocimientos de los cuales les va a servir esto y que adivinen qué les voy a preguntar en el examen final? ¿No sería más importante que sepan qué es útil para su vida, les enseñemos eso y nos enfoquemos nada más en eso? O sea, a mí me da igual si saben cuál es la pregunta o no, lo que quiero es que sepan cómo responderla, cómo vivirla. Entonces, tu liderazgo interpersonal más importante proviene de que le des a la gente las preguntas del examen final. ¿Saben cuáles son las dos únicas preguntas que van a venir en nuestro examen final? Son dos. Cuando estés frente a Dios te va a preguntar, ¿qué hiciste con Jesús? ¿Y qué hiciste con los recursos que te di? Punto. Esas son las únicas dos preguntas a las que vas a tener que darles respuesta. ¿Qué hiciste con su Hijo Jesucristo? ¿Lo aceptaste? ¿Lo ignoraste? ¿Lo rechazaste? ¿Qué hiciste con los recursos que te dio? ¿Los pusiste a trabajar para gloria de Dios o te hiciste pato toda la vida con ellos? Ya saben las preguntas, lo cual significa ya no hay excusa. Los alumnos que reprobaban en la escuela de Ken Blanchard eran una bola de tarados porque tenían las preguntas. Nosotros también. Jesucristo se encargó de dárnoslas antes de empezar, dijo, esto es lo más importante, amar a Dios, amarnos los unos a los otros. Por eso seguimos a Cristo. Chuck Colson, autor de uno de los libros que estudiamos en una serie hace algunos años, decía, todos los reyes y reinas que conozco en la tierra han mandado a su pueblo a morir por ellos. Nada más conozco a un rey que estuvo dispuesto a morir por su pueblo. Por eso nosotros seguimos a Cristo. Ese es nuestro liderazgo personal y eso debería ser la base de nuestro liderazgo interpersonal. Me pareció importante aprovechar esta sesión para recordarles la visión de nuestra iglesia, dividida en las tres partes, porque nunca se las he desglosado de esa manera, aunque todas siempre han estado ahí, en las tres partes que necesita tener una visión. En comunidad de fe, dice, nuestro propósito es dar gloria a Dios haciendo discípulos de Jesucristo. El propósito de esta iglesia, se los digo una y otra vez, es darle gloria a Dios en todo. Que la gloria siempre vaya a Él, haciendo lo que Jesucristo nos mandó a hacer, discípulos de Jesucristo. Por eso series como No Soy Fan, por eso todo el libro de Efesios que estudiamos, ¿ah? Por eso Hombres de Valor, porque necesitamos discípulos de Cristo.
Ese es nuestro propósito. Nuestro cuadro de futuro es una comunidad de familias transformadas por el Evangelio de Cristo. Miren, Karina y yo, ahora sí que como Martin Luther King, tenemos un sueño. Tenemos un sueño de una comunidad dirigida por hombres y mujeres de Dios, dirigiendo a sus familias en amor y bajo la luz del Espíritu Santo, que tengan un impacto directo en la comunidad. La verdad es que cuando empezamos esta iglesia nosotros estábamos cansados de la tragedia dentro de las familias que conocíamos, del dolor que se causaban las parejas, del daño que le causaban a sus hijos en ese proceso y del impacto que tenía en nuestra sociedad. Entonces nuestra idea de futuro es una comunidad de familias transformadas por el Evangelio de Cristo. No tiene fin eso, Una comunidad que se va a ir extendiendo hasta donde Dios nos dé chance. Y nuestros valores, me imagino que se lo saben de memoria, porque son amar a Dios, que significa honrarlo, darle gloria en todo lo que hacemos, vivir una vida que lo glorifique, amarnos los unos a los otros, que significa aceptarnos como llegamos y ayudarnos mutuamente para salir de la oscuridad en la que estemos cuando llegamos, servirnos mutuamente, estar ahí para el otro, hacer la vida juntos. Y el tercero es servir al mundo, que en mi librito significa cambiar este mundo. O sea, no tanto estar recibiendo este mundo, sino darle. Y miren, yo me gustaría para terminar lanzarles un desafío a la reflexión. Ese es el propósito de nuestra iglesia, y la única manera en que podemos cumplir esa visión es si toda la gente está caminando por ese camino. Si tú estás sentado en esta sala y eres una persona que ni glorifica a Dios con su vida, ni está tratando de servir de alguna manera, si no has movido un dedo por tratar de cooperar con el trabajo de tu familia en Cristo, ni te interesa en lo más mínimo el dolor de los demás, mi pregunta es, ¿qué haces aquí? ¿Te das cuenta de lo que significa esto? O sea, esas son las preguntas del examen final, ¿Qué hiciste conmigo, Jesucristo? ¿Y qué estás haciendo con los recursos que te di? Entonces, reflexiona en esto. Siéntate a pensar, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciéndome hacia Él, me estoy acercando cada vez más a Dios y estoy tratando de transformar al mundo como Él nos mandó enviarlo. ¿O qué estoy haciendo? Porque eso es lo que estamos tratando de hacer aquí y necesitamos de todos, Entonces los invito a involucrarse por su propio bien. Ese es el mandato de Dios y ese es el propósito de la iglesia. Sé que el mensaje está largo y confuso, así que en la parte de atrás les puse un resumen, ahí lo leen después porque ya no tenemos tiempo, así es de que vamos a orar. Padre Santo, qué trabajo que nos diste, Señor, para ser líderes, primero de nuestra vida, que la verdad no tenemos la capacidad, luego de nuestras familias, que ni siquiera teníamos idea que era en lo que nos estábamos metiendo, y luego la responsabilidad de transformar a este mundo con nuestro ejemplo. Padre, te damos gracias porque en ese encargo que nos hiciste a través de tu Hijo Jesucristo, Él nos dio claras instrucciones, sentó una visión más que transparente, nos pintó un cuadro del futuro muy claro, muy fácil de asimilar y nos dio valores que entendemos perfectamente. Pero te agradecemos sobre todo, Señor, porque sus últimas palabras fueron: y estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. No podemos hacer esto por nosotros solos, Señor. Necesitamos de ti. Danos por favor la humildad, Señor, de entregarnos totalmente a ti. Te pido, como al principio, Señor, que crucifiques nuestro ego a tu cruz, porque es lo que nos detiene. Que nos des la humildad de reconocer en dónde estamos, que nos ayudes a masticar estas cosas para que se prenda un fuego en nuestro corazón para querer acercarnos a ti, querer servirte y querer amarnos y servirnos los unos a los otros. Gracias, Señor, por tu enseñanza. Te pido que dé mucho fruto en los corazones de todos los que estamos aquí, en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén.